Muy bien, buenas tardes. El día de hoy les hablaremos del complejo teniasis cistecircosis, las cuales son causadas por Taenia solium y Taenia saginata, parásitos pertenecientes a la clase Cestoda y al filum Platyhelminthes. Muy bien, tenemos como objetivo general, tenemos conocer más sobre el complejo teniasis cistecircosis, el desarrollo, cómo se puede dar una teniasis y cómo se puede dar una cistecircosis. Ahí lo vamos a explicar en el ciclo de vida. Como objetivos específicos, tenemos comprender los ciclos de vida de Taenia solium y Taenia saginata, analizar las patologías presentadas por estas y describir las características de cada uno de los estadios. Muy bien. El complejo teniasis cistecircosis es una infección intestinal provocada por Taenia solium y Taenia saginata, en el cual el ser humano es un hospedero definitivo por el consumo respectivamente de carne de vacuno o carne de cerdo que no se han cocinado adecuadamente y se dejaron a exposición en lugares en los cuales las personas no utilizan letrinas ni tampoco se hace un adecuado tratamiento de las aguas. Con las infecciones por estos parásitos, en muchos casos los pacientes son asintomáticos, por lo cual no se dan cuenta de que están conviviendo con este parásito hasta que las personas comienzan a expulsar proglótidos y sentir una sensación de incomodidad. Al ser pacientes puede volver. Al ser pacientes asintomáticos, pues esto ocasiona de que haya una alta tasa de infección, ya que se contamina tanto el medio ambiente y las personas que conviven con esas personas infectadas poseen el riesgo mayor de contraer lo que es una cistecircosis o una teniasis. Muy bien, hablemos de lo que es la teniasis. La teniasis es producida por el parásito Taenia solium, así como también por Taenia saginata. Este parásito tiene forma de cinta segmentada, de varios metros de longitud y se alojan exclusivamente en el intestino delgado del hombre, principalmente en el yeyuno, y se encuentran adheridas por el escólex. El tamaño de esto puede ser de centímetros a metros. Muy bien. Los estadios evolutivos, el cisticerco, es el estadio infectante de Taenia solium. Es una infección causada por los estados larvarios de la tenia y después de que una persona ingiere los huevos de la tenia, pues se desarrolla y se produce lo que es una cistecircosis. Las larvas se adhieren a tejidos como los músculos y el cerebro, formando cisticercos o quistes. Los estadios adultos son aplanados, compuestos por órganos de fijación llamados escólex y un cuerpo o estróbilo constituido por segmentos llamados proglótidos de forma de cadena. Muy bien. Primeramente vamos a diferenciar lo que son los escólex de Taenia solium y Taenia saginata. El escólex de Taenia solium posee 4 ventosas y un rostelo con corona de doble ganchos, a diferencia de Taenia saginata, que sí posee 4 ventosas, pero no posee ni rostelo ni ganchos. En este ciclo de vida de Taenia solium se puede producir tanto una teniasis como una cistecircosis. ¿Cómo se desarrolla esto? Muy bien. Cuando el hombre se infecta con el cisticerco, como podemos ver, que viene en el músculo de la carne del cerdo, pues se desarrolla lo que es una teniasis. Y cuando el hombre se infecta con los huevos igual provenientes de la carne del cerdo, se produce una cistecircosis. En tenia saginata, el hombre se infecta con cisticerco proveniente de la carne de res y esto nos produce una teniasis. Entonces, muy bien, el hombre expulsa o elimina los huevos o proglótidos grávidos en ese. Como podemos ver, el tamaño de los proglótidos difieren. Estos proglótidos son o se consideran como estadios diagnósticos. En Taenia saginata, los proglótidos poseen más de 13 ramificaciones uterinas.
y en Taenia solium poseen menos de 12 ramificaciones uterinas. Muy bien, al ser expulsados o eliminados, los cerdos y las vacas se infectan al ingerir la vegetación contaminada con estos huevos y proglótidos grávidos. Los embriones hexacantos se liberan del huevo, atraviesan la pared intestinal y llegan a músculos por la circulación hasta desarrollarse el cisticerco en el músculo. Muy bien. Hablando un poco de las manifestaciones clínicas, podemos observar que tenemos dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento, presencia de lombrices en las heces, vómitos, fiebre baja, erupciones en la piel, apariciones de cisticercos, dolor de cabeza y pérdida del apetito. Cuando se dan infecciones por cistocircosis en el cerebro y en el ojo y se encuentran los quistes ahí, es importante iniciar el tratamiento con esteroides. Esto para evitar problemas causados por la hinchazón durante el tratamiento coproparasitario o antiparasitario. No todas las personas se benefician con el tratamiento antiparasitario. Es posible que algunas veces se requiera cirugía para extirpar la zona infectada. Muy bien, vamos a hablar de lo que es la cistocircosis, como decíamos, que es producida por Taenia solium y es una de las causas principales de la epilepsia en los adultos, sobre todo en los países de bajo ingreso. Como mencionábamos del adulto, pues tiene forma segmentada, varios metros de longitud, se alojan en el intestino delgado y se observa como una cinta de color blanco o amarillo. También cabe destacar que la cistocircosis puede producir lo que es la neurocistocircosis. Y para el diagnóstico de esta neurocistocircosis podemos utilizar lo que es la resonancia magnética o tomografía computarizada, pruebas de sangre, biopsia del área afectada y punción lumbar, perdón. Ahora mencionamos sobre los estadios evolutivos. Los huevos son el estadio infectante, se liberan en el intestino y buscan los músculos del hospedero intermediario para formar cisticercos. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el hombre o la persona se infecta con cisticercos de Taenia solium, me produce una teniasis. Y al igual cuando se infecta de cisticercos de Taenia saginata, me produce una teniasis. Estos cisticercos se van a transformar en adultos. Ahora bien, cuando la persona se infecta con los huevos de Taenia solium, me produce una cistocircosis. Estos huevos se convierten en cisticercos. Y la larva es la forma más joven encontrada en la carne infectada, se adhiere a los tejidos, como ser el músculo, el cerebro y formando cisticercos. Hablando un poco de las manifestaciones clínicas, podemos ver que hay un dolor abdominal, náuseas, diarrea, prurito anal, eliminación de proglótidos, urticaria y hipersensibilidad. También cabe destacar que en el corazón hay un ritmo cardíaco anormal o una insuficiencia cardíaca, pero esta es realmente poco común. Y en la columna vertical, pues hay una debilidad o cambios debido pues a los daños en los nervios en la columna. Y en los ojos, pues nos puede producir tanto una disminución de la vista o también hasta una ceguera. En los métodos diagnósticos, como mencionábamos de la cistocircosis o neurocistocircosis, utilizamos lo que es una tomografía computarizada, radioimágenes, serología, ELISA, inmunoblot y técnicas moleculares. En la teniasis, examen general de heces, métodos de concentración, técnicas moleculares y técnicas de coloración, estas tinta china y la de coloración carmín. En el tratamiento tenemos para la cistocircosis, se emplea praziquantel solo, puede administrarse mediante dos sencillos esquemas.
lo que es 50 miligramos en 3 dosis durante 2 semanas y 75 a 100 miligramos cada 2 horas, 3 dosis el mismo día. Estos tratamientos pues deben ir acompañados de lo que son los corticoides y antiepiolíticos. Para la teniasis pues podemos utilizar el albendazol de 15 miligramos al día. También pues podemos utilizar antiinflamatorios potentes para disminuir la hinchazón. Muy bien, como medidas de prevención, pues el correcto lavado de manos después de ir al baño y previo a la manipulación de alimentos, evitar el fecalismo al aire libre, lo que mencionábamos sobre el correcto manejo de las excretas y el uso de letrinas, hervir o clorar el agua potable para el mejor saneamiento de ellas, cocinar la carne y vísceras hasta que no haya indicios de sangre en los cortes y lavar y desinfectar frutas y verduras. Para concluir, tenemos que el complejo teniasis-cistecircosis es uno de los que más afectan a los humanos, debido a la falta de higiene, donde la cistecircosis puede llegar a ser el más letal de los dos. ¿Por qué la cistecircosis puede llegar a ser el más letal de los dos? Pues al afectar el cerebro pueden haber convulsiones o síntomas similares a las de un tumor. Asimismo, como decíamos, la cistecircosis eh, causaba lo que es la neurocistecircosis y pues como mencionábamos ya antes, los que se utilizaban para el diagnóstico de estas, como ser las tomografías computarizadas y los métodos de resonancia magnética o la punción lumbar. Muy bien, las patologías de Tenia solium y Tenia saginata son completamente diferentes debido a los estadios evolutivos que presentan cada una de ellas. Como hacíamos énfasis, Tenia solium nos provocaba lo que es una teniasis y lo que es una cistecircosis. ¿Cómo se daba la teniasis producida por Tenia solium? Muy bien, el humano se infecta con el cisticerco y nos produce una teniasis. ¿Qué pasaba con ese cisticerco? Se transformaba en un adulto. ¿Cómo se produce la cistecircosis? Pues el humano se infectaba con los huevos de Tenia solium y pues provenientes de la carne de cerdo y se producía una cistecircosis. ¿Qué pasaba con ese huevo? Pues se transformaba en un cisticerco. Y en Tenia saginata, pues el humano se infectaba con el cisticerco que nos producía una teniasis y ese cisticerco pues se transformaba en un adulto. Las patologías que presentan son casi iguales, pero miramos que la cistecircosis puede llegar al cerebro, lo que hace de las patologías presentadas anteriormente la más importante. Es importante destacar que estas patologías siempre se dan más que todo en países menos desarrollados, porque no hay un correcto manejo de las excretas, no hay un correcto saneamiento del agua y esto facilita o ayuda a que la infección se prolongue mucho más rápido. Por eso se dice que la cistecircosis y la teniasis pues son afecciones que para las personas que conviven con personas infectadas son más fáciles a adquirirlas. Y, sí, y como pueden ver, aquí es la bibliografía utilizada y solo pues para recalcar lo último, puedes regresar a la diapo anterior, que se dice que la cistecircosis es la que llega al cerebro y por ende pues es la más importante, pues como mencionábamos, puede causar lo que eran las convulsiones o síntomas similares a las de un tumor y pues producían lo que son la neurocistecircosis. Muy bien, aquí podemos ver